Hola, un buen día para todos. Los invitamos a que inicien ingresando en este QR, en el cual van a encontrar información adicional sobre el tema que les vamos a hablar hoy, que es histoplasmosis. En este QR, pásala porfa, van a encontrar varios documentos adicionales sobre algunos temas que de pronto les generen curiosidad o que les queden algunas dudas dentro de lo que vamos a hablar. Y en la parte de abajo, como pueden ver, va a estar pues como el esquema que creamos para sintetizar un poco la información sobre manifestaciones clínicas y el PDF de las diapositivas para que les quede pues como disponible para futuras consultas. Dando inicio pues a la presentación, iniciemos presentándonos. Mi nombre es Melissa Jiménez y junto a mis compañeros Santiago Palacio, Sara Berrocal, Andrea Felipe Giraldo y Alejandro Pongote, les preparamos como un resumen rápido sobre todos los aspectos como principales sobre la histoplasmosis. Esperamos pues que sea de su agrado. Bueno, entonces, entrando a definir lo que es la histoplasmosis, tenemos que esta es una infección causada por todas las especies de histoplasma. Se adquiere por la inhalación de las conidias o las microconidias que tiene el hongo. Afecta principalmente al tejido pulmonar y a lo que es los macrófagos. Tenemos que tiene tres variantes, pero solo dos son de importancia médica. La primera, que es la variante capsulatum, esta es la que aporta el mayor número de micosis primarias, y en esa se encuentra la Helomyces capsulatus, que es el estado teleomorfo. En la segunda variante, que es Duboisi, esta tenemos que es principalmente endémica en la zona del África. Y por último tenemos la Farciminosum, que esta no afecta como tal a los seres humanos, pero sí afecta a los equidos, que son los caballos, las cebras, las mulas, etcétera. También tenemos que es una micosis endémica más común en Estados Unidos. Entonces, un poco de historia. Tenemos que en 1905 el patólogo Samuel Darling estaba estudiando sobre leishmaniasis sistémica y le llegó un cuerpo de una persona que estaba trabajando en el canal de Panamá y él lo consideró como un protozoario y lo denominó así, Histoplasma capsulatum. Ya en 1913, el médico brasileño Enrique da Rocha Lima estaba estudiando la linfangitis episódica de los equinos y aquí fue donde encontró la variante Farciminosum. Ya posteriormente se venían dando casos solo en las zonas tropicales y ya en 1929 Dutt y Monbrun, que son de Estados Unidos, aislaron por primera vez el histoplasma capsulatum que se encontraba en una niña y en este se estaba dando la presentación de histoplasmosis diseminada. Ya posteriormente tenemos que en 1949 se dio el primer aislamiento en la naturaleza en el suelo y fue Emmons quien lo encontró. Y ya por último, en 1982, McGinnis y Katz aislaron por primera vez ese estado teleomorfo, o sea, la Helomyces capsulatus, y ese es con el nombre que se conoce hoy. Listo, ya hablando un poco sobre lo que es la epidemiología, vamos a plantear una pregunta que es fundamental y que nos guía obviamente a los datos que les vamos a brindar y es ¿por qué el histoplasma se ha vuelto un problema? Y es lo que vamos a ver a continuación. Primero vamos a reportar lo que es en este caso a nivel mundial, un poco pues como de la distribución de cómo está. Y miren que esta gráfica nos habla muy bien y muy claro de los casos de histoplasma que podemos llegar a presentar y según el sector en donde estemos, pues vamos a ver dónde hay muchos más casos de histoplasma y donde de pronto no hay buenos reportes, que también vamos a mencionar ahora por qué aparece eso. Y junto a ellos vamos a ver algo muy curioso y algo que vamos a seguir repitiendo durante toda la exposición y es que si pueden ver, cada país tiene un círculo, dependiendo del círculo también tienen como un color. Y dependiendo de ese color, vamos a hablar si de pronto hay muchos más casos de VIH o menos casos de VIH. Entonces miren que donde está la histoplasmosis hay una coinfección, una relación muy directa con lo que es la enfermedad del VIH. Tenemos reportes de casi todo el mundo, menos de una sola parte que es la Antártida. Y esta gráfica simplemente como que nos muestra de solamente que los lugares de donde está pues el isoplasma y que tenemos una alta prevalencia a nivel mundial. Ya en esta gráfica incluso es la más actualizada que tenemos, es el mapa más reciente sobre lo que es la incidencia mundial y latinoamericana. Vamos a ver que en las áreas donde está morado un poquito más oscuro es donde tenemos más casos reportados y donde está el morado más claro pues es donde hay casos que también sí hay presentes pero que están menos reportados. Simplemente pues como que vean actualmente cómo estamos en el mundo de esto y nada para mostrarles que así está representada la micosis a nivel mundial actualmente.
Ese es un caso muy chévere porque lo que hemos venido hablando y es que micosis no solamente hay en Colombia, no solamente hay en Latinoamérica, sino que también hay a nivel mundial. Y este estudio, este reporte de caso fue muy bacano, que se encontró en República Dominicana en el 2018, lo publicaron, y se habla de que en una cueva en la cual pues se contrataron a 36 trabajadores para que fueran a la cueva a trabajar, a limpiarla, a hacerles un mantenimiento. Resulta que ahorita incluso también vamos a mencionar cómo se adquiere pues el hongo, pero resulta que por entrar a la cueva, los 36 trabajadores adquirieron la infección del histoplasma. Y fue muy curioso porque todos dieron positivos para esta infección. Pero lo más curioso aún es que los 36 que tuvieron pues esa infección, 9 terminaron en UCI y 3 murieron. Entonces veamos que la mortalidad tampoco es que es muy baja en los pacientes que adquieren esta infección. Pero vamos a ver que también depende mucho de cuánto inóculo del microorganismo llegue la persona, pues a este caso, a inhalar. ¿Listo? Entonces muy chévere para que tengamos pues el dato pues muy pendiente. Y en esta diapositiva simplemente se muestran todos los estudios que cada país ha publicado sobre la mortalidad de histoplasmosis. Entonces vamos a ver que en Colombia, por ejemplo, tenemos una mortalidad, pues en este estudio, que fue incluso hecho por la Asociación Colombiana de Infectología, del 10%, según los estudios pues, que se realizaron en este periodo de análisis que fue del 98 al 2004. Y esto porque es importante mencionarlo, no solamente a nivel de Colombia, como les dije, sino también a nivel mundial, porque nos da una justificación de que también en otros países, incluso por ejemplo en Brasil, que hay una mortalidad del 44%, es muy importante y nos justifica que debemos ser capaces de identificar y de reportar la incidencia de los casos de histoplasmosis porque los pacientes tienen una mortalidad a veces muy marcada y debemos actuar enseguida en nuestros pacientes. Ya aquí más a nivel de Colombia, algunos casitos centrados, el estudio nacional que se realizó entre el 98 y el 2008 mostró que el 70.5% de los casos en adultos estaban asociados a VIH. Fueron 432 reportes y se incluyeron 20 de los 32 departamentos. En Pereira también se hizo un estudio muy bacano en el que se encontró que el 29% de los pacientes hospitalizados con VIH tenían histoplasmosis y se vieron que era mucho más predisponente a algunos factores de riesgo, como por ejemplo la pancitopenia y uno muy marcado, que ahora vamos a hablar más sobre ello, pero que también es importante aclararlo acá, y es los niveles bajos de CD4. Y otro estudio que se realizó en el Pablo Tobón Uribe fue en trasplantados renales y se mostró que la incidencia fue de 1.1 en una presentación clínica grave en estos pacientes que realmente, pues como les dije anteriormente, eran trasplantados renales. Entonces, veamos que es muy importante saber de esto en Colombia también, porque acá también lo tenemos. Dale, Santi. Y ustedes dirán, ¿por qué hay estudios como tan viejitos? ¿Por qué realmente no tenemos una bibliografía como tan actualizada? Realmente es porque no es que no queramos, no hayamos buscado bien, sino que realmente es muy difícil conocer su incidencia, tanto a nivel de Colombia como a nivel internacional. ¿Por qué? Porque, al menos principalmente acá, es que no es de notificación obligatoria de los casos que se le lleguen al médico por histoplasmosis. Entonces, si yo soy un médico que me llega a mi paciente y se me olvidó en este caso reportarlo, pues realmente no vamos a tener los datos necesarios para que pues podamos llegar a hacer un censo y los estudios pertinentes y decir, aquí es muy prevalente y aquí no lo es. Entonces, eso obviamente nos dificulta todo el proceso. Bueno, vamos a continuar con la etiología. Como ya hemos visto, la etiología de histoplasmosis es el hongo Histoplasma capsulatum. Pásalo, Santi, por favor. Este hongo pues hace parte del reino fungi del filo Ascomycota, de la clase Eurothiomycetes, del orden Onigenales y de la familia Agelomycetacea. Es un hongo dimórfico. ¿Qué significa eso? Que tiene pues como dos formas o presentación. Inicialmente tenemos el moho o el micelio, la fase micelar, que es el que está en el medio ambiente a una temperatura aproximada entre 22 a 29 grados centígrados. Y la otra forma son estructuras muy similares a las levaduras, que esas son las que están en los tejidos del cuerpo pues, de los pacientes a una temperatura de 37 grados. El estímulo de la transformación pues, de moho a levadura va a ser precisamente el calor del cuerpo. Como dijo Santi, tenemos dos variantes pues clínicamente significativas, Histoplasma capsulatum, variante capsulatum, que es la que provoca infecciones pulmonares y diseminadas.
y el Histoplasma capsulatum variante Du Bois, que va a generar principalmente lesiones cutáneas u óseas, más que todo en África. El periodo de incubación es entre 1 a 3 semanas, ya en casos extremos 1 a 3 días o 1 a 5 meses, pero tenemos un promedio de 7 a 10 días. Pasémosla, por favor. Acá tenemos las dos formas del hongo. Discúlpenos la bibliografía un poquito viejita, pero eran las fotos más bonitas que encontramos. Del lado izquierdo tenemos el moho, que es el que está a temperatura ambiente, o la fase micelar. Pues tenemos unas hifas que tienen unas ramificaciones. En las puntas de las ramificaciones vemos como unas estructuras ovaladas. Podemos señalarlas, Santi, por favor. Y en esas estructuras ovaladas vamos a ver que tienen como unos pelitos. Las estructuras ovaladas grandes son los macroconidios y los pelitos que vemos ahí son los microconidios. Eso es muy importante porque los microconidios son los que vamos a inhalar y nos va a generar pues como toda esa fisiopatología, porque su tamaño tan reducido le permite pues como entrar a los alveolos, a todo el sistema respiratorio. Así que esta es la forma infectante. Ya del lado derecho tenemos la levadura, que es de una forma ovalada. Esa es la que encontramos dentro del cuerpo humano, en los macrófagos o en los tejidos. Esta es una biopsia de un paciente que tenía histoplasmosis diseminada. Entonces vemos que las formas pues tienen morfología diferente. Pasémosla, por favor. Dentro de la fuente y el hábitat, el hongo se encuentra en un lugar húmedo con alto contenido de nitrógeno, y por eso es muy importante. A lo largo de la exposición vamos a hablar mucho de los murciélagos, de las aves, porque las excretas de los murciélagos tienen alto contenido de nitrógeno, entonces se vuelve un ambiente como muy rico, muy delicioso para que crezca pues como el hongo. Y aquí entra pues como, o da importancia, las cuevas, pues de lo que hablaba Congo, de los edificios abandonados. La dosis mínima infectante o infectiva no se ha descubierto, pues no se ha establecido en la actualidad, pero en estudios experimentales con ratones se expuso que la inhalación de 5 esporas provocó el desarrollo de la infección en el 10% de los casos, y la inhalación de 10 esporas generó una tasa de mortalidad de 9,2%. En la población en riesgo, obviamente las personas que hacen espeleología, que es pues como visitar cuevas, estudiarlas y todo eso, por la exposición constante a murciélagos y a sus excretas. Y en exposición ocupacional tenemos las personas que trabajan demoliendo construcciones o que mueven tierras pues como en estructuras antiguas. Listo, ya sabemos más o menos entonces en este caso por qué es importante hablarlo, características del hongo, pero ahora vamos a ver cómo es que llega y hace todo su proceso. Entonces, primero hablemos de lo que es la estructura microscópica del hongo. Simplemente es puntualizar en algo muy específico y lo que son los conidios y los microconidios. Miremos que los conidios son como ese ramillete en el cual contiene varios microconidios, y esos microconidios van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque esos microconidios son los que van a entrar a nuestra vía aérea superior. Lo que les decía Mozart y yo anteriormente, vamos a encontrarlo principalmente en excreciones, pues en este caso de aves, murciélagos, y lo que es en el estiércol de gallina también se ha reportado. Pásala, por favor. Entonces, listo, en este caso la persona llegó, digamos, a una cueva, o realmente no se fijó bien y había excremento pues de aves o de murciélago, y por alguna razón en específico de pronto hizo un levantamiento, de pronto movió un poquito lo que era la tierra, la escarbó e hizo que todo ese hongo liberara esos microconidios. ¿Y qué va a pasar entonces en ese proceso? Bueno, como les decía, vamos a la vía aérea superior, y lo primero que va a recibir esos microconidios son lo que es el sistema mucociliar. Entonces vamos a tener movimiento de cilios, la producción de moco, para obviamente tratar de frenar de que esa infección pueda llegar a progresar en nuestro organismo. Luego de eso tenemos como la segunda respuesta de nuestro cuerpo, y es que digamos que bueno, llegó entonces ese microconidio y pudo superar esa barrera y baja entonces en este caso a nuestro sistema alveolar, ya empieza a llegar a los pulmones. ¿Qué es lo que va a pasar? El sistema innato va a tratar de inhibir, va a tratar de fagocitar a esas partes del microorganismo. ¿Y quiénes van a ser específicamente los que van a tratar de hacer esto? Los macrófagos y los neutrófilos, que van a llegar donde está el proceso de infección y lo van a tratar de fagocitar. Pero
¿qué pasa? Resulta que depende si tenemos un paciente que es inmunocompetente o un paciente que es inmunosuprimido. Entonces, el paciente en el cual, en este caso, es inmunocomprometido, va a llegar y va a formar lo siguiente. Y es que, pásala por favor. Aquí, pásala. El paciente que normalmente está inmunocompetente, los CD4 que van a llegar, en este caso, van a liberar interferón gamma y van a activar a los macrófagos, como estábamos diciendo anteriormente, para llegar a fagocitar al hongo, que incluso el hongo puede llegar a hacer que el pH incluso disminuya para evitar la formación del fagolisosoma dentro del macrófago, sobrevivir dentro de él, pero pues ese es otro proceso que va a llegar a pasar en los pacientes inmunosuprimidos. Pero el paciente inmunocompetente va a pasar todo esto: CD4, interferón gamma, macrófago va a fagocitar al hongo y el macrófago, además de eso, va a liberar lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, que este es el encargado de formar el granuloma, que recordemos que el granuloma es como esa cárcel en el cual está rodeado de cuerpos de células inmunes que van a controlar a la infección y que eso no va a salir de ahí. Esto en pacientes inmunocompetentes. Pero entonces, digamos, ¿qué pasa en un paciente que yo tengo que es inmunosuprimido? Bueno, que entonces en este caso, pacientes, por ejemplo, digamos, lo que tienen VIH, que tienen menos conteo de CD4, o digamos que tienen algunos otros pacientes que tienen alteraciones genéticas en las cuales el CD4 no libera interferón gamma o macrófagos no libera factor de necrosis tumoral alfa, toda esta vía va a estar alterada y no vamos a capaz de formar ese granuloma, esa cárcel para contener a la infección, por lo cual, pues la infección va a empezar a diseminarse desde el principio. ¿Cómo va a diseminarse? Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a llegar hasta el pulmón. El macrófago va a tratar de fagocitarlo, pero el hongo, al inhibir la fagolisosoma, va a ir dentro del macrófago vivo y a través de él lo va a usar como un caballo de Troya. Va a usar ese macrófago y a través de ese caballo de Troya va a ir a otros tejidos y va a empezar a infectar a otras líneas celulares y a esos otros órganos. Principalmente, ¿cuáles? Hígado, vaso, médula ósea y piel. Eso es lo importante, entender eso. Además de que obviamente también en el momento de la infección a nivel pulmonar vamos a tener células dendríticas que van a coger antígenos de la infección, van a ir a presentarlos a los ganglios que en este caso se va a hacer como toda la presentación, se va a aumentar la respuesta sistémica y obviamente a través de eso también se va a empezar a diseminar. Pero lo más importante es el mecanismo del macrófago y cómo se usa a través de un caballo de Troya y empieza a, en este caso, proliferar y empezar a hacer la respuesta en todos nuestros pacientes. Devuélvela, porfa, Santi. 2. La otra, anterior. Y ¿qué es lo importante? ¿Cómo ocasiona el daño? Esa transformación que nos decía Sara de las dos presentaciones que tenemos del microorganismo y pasa a una presentación de levadura, que esta presentación sí es la dañina. Esa presentación de levadura se va a presentar cuando el microorganismo entró al macrófago, se convierte en levadura y ahí es que va a causar todo el daño en nuestro organismo. Cuando se convierte a esta forma activa que va a causar todo el daño dentro de nosotros. Y lo que hablábamos anteriormente del VIH, eso es lo que pasa en nuestros pacientes y en la mayoría de los, no solamente los pacientes VIH positivos, sino en los que tienen, son inmunosuprimidos. Una vez entonces hablamos de todo este proceso de generación, pues como de la enfermedad, va a ser mucho más fácil que comprendamos y clasifiquemos estas manifestaciones clínicas. Pásalos, Santi, porfa. Y es que desde 1981 se está haciendo una separación de cómo podrían clasificarse estas enfermedades, porque llama la atención que en estos casos va a haber un espectro clínico súper amplio y puede cursar desde la infección asintomática hasta un cuadro que puede ser viral o tener algunas complicaciones de las que vamos a hablar más adelante. Ustedes pensarán, bueno, listo, entonces ¿de qué depende qué parte del espectro es que voy a encontrar lo que va a causarle a mi paciente? Y es que de acuerdo a la intensidad de la exposición, qué tan importante sea el inóculo en el que esté en contacto el paciente, el estado inmunitario de la persona y otro punto del cual no habíamos hablado antes y es la estructura básica del pulmón del hospedador. Siguiente, por favor. Este esquema lo van a encontrar en el drive que les compartimos en el QR
y lo vamos a ir desglosando como un poquito de manera rápida. Y es que, como les mencionaba, Goodwin y colaboradores desde 1981 propusieron como una separación de acuerdo al estado inmunológico del paciente, y es lo que vamos a hablar en este punto. Siguiente, porfa, para que veamos el cuadro más detalladamente. Empezamos entonces con el paciente inmunocompetente que va a estar expuesto a un inóculo leve y puede pasar de manera sintomática. Sin embargo, cuando la exposición es más importante, se va a desarrollar la histoplasmosis pulmonar aguda. Los síntomas suelen iniciar, como mencionaba Sara al principio, de 1 a 4 semanas después de la exposición. Sin embargo, suele ser pues como más llamativo después del día 14. Suele ser autorresolutivo, toma más o menos 4 semanas en solucionarse. Sin embargo, quiero hacer mucho énfasis en que en las presentaciones graves el síntoma más llamativo y más florido son unas fiebres altas, alcanzando a superar incluso llegando a los 42 grados, asociándose a tos seca, a disnea o a dolor torácico que más que dolor se va a comportar como un disconfort asociado como al efecto ocupante de espacio que van a tener todas esas, como el componente mediastinal que se va a ver pues como inflamado por todo ese proceso que nos mencionaba Congo ahorita. Un 5 a 10% de la población va a tener presencia de artralgias y eritema nodoso, que va a ser una reacción más que todo cutánea, y menos del 5% de la población va a tener pericarditis, también parte de toda esa respuesta inmune. Y por eso, siguiente por favor, les traemos como ese recordatorio de que estas manifestaciones son más que todo por la respuesta inflamatoria y no como por un desplazamiento propiamente dicho de las levaduras o cualquier forma infectante del hongo, sino que es propiamente por la respuesta inflamatoria. Siguiente, por favor. Pasamos entonces al lado del paciente inmunocomprometido. Y hasta el 70% de los casos van a ser por histoplasmosis diseminada progresiva. ¿Qué nos llama la atención de esto? Si bien hace un momento nos hablaban de cuáles van a ser pues como los órganos más susceptibles, también lo vamos a tocar nuevamente ahorita que hablemos de las complicaciones, porque es este grupo el que va a tener una especial tendencia a complicarse o a dejar secuelas a largo plazo. Y este, como ustedes ven, compromete básicamente cualquier parte del organismo, siendo especialmente llamativos el sistema endocrino, el sistema digestivo. Se han hecho hallazgos en estudios de autopsia donde los pacientes tienen perforaciones intestinales con compromiso del hilio terminal y del ciego. También, y súper importante hablar que en este caso es donde se va a encontrar compromiso del sistema nervioso central. En cuanto a la histoplasmosis pulmonar crónica, aquí es donde va a ser supremamente importante el antecedente de enfermedad pulmonar, sobre todo en enfisema buloso, pues se hace casi que una condición que haya un antecedente de una neumopatía estructural. Y miren que estas manifestaciones clínicas que nos propone pues como la bibliografía, como tos productiva, disnea, sudoración nocturna, pérdida de peso, pueden ser muy compatibles con otra enfermedad como la tuberculosis. Y es súper necesario que tengamos pues como presente que en alguna bibliografía la isoplasmosis pulmonar crónica es casi que un sinónimo a la isoplasmosis cavitaria. Sin embargo, nueva bibliografía nos propone incluir lo cavitario dentro de la pulmonar, o sea, como una clasificación adicional y no necesariamente como lo mismo, pues pueden haber otras presentaciones de crónica no precisamente cavitadas. Siguiente, por favor. Les traemos como una presentación corta del Histoplasma capsulatum variedad duosi. Recordemos que la anterior era Capsulatum variedad capsulatum, que es lo más común a este lado del mundo. Sin embargo, el Histoplasma africano también puede haber algunas presentaciones, sobre todo casos importados. Y quiero que lo más importante que hablemos de este sea que respeta completamente el compromiso pulmonar. Se va a ver afectado mucho más, es huesos, piel y alguna parte de tejido celular subcutáneo.
En cuanto a la piel, pues puede ser mucho más notoria la presencia de úlceras, de nódulos, de lesiones oriaciformes, pero estos en un paciente sobre todo inmunocompetente se van a resolver de manera espontánea. En cuanto al tejido subcutáneo, va a haber presencia de unos nódulos dolorosos que también han sido llamados abscesos fríos porque no cuentan con esos síntomas clásicos de inflamación como eritema, prurito, sino que solamente es como la formación de la masa debajo de la piel. Y en cuanto al compromiso óseo, pues los huesos afectados más comúnmente van a ser el cráneo, las costillas y luego seguirán las vértebras. Y es súper importante que hablemos de que una vez se encuentra compromiso en uno de los huesos, pues se debe extender la búsqueda, pues porque la mayoría de los casos van a tener infección en múltiples huesos. Esta infección va a ser intraósea, localizada, con formación de cavidades y de lesiones osteoquísticas, pues como conformando un patrón osteolítico muy evidente en la radiografía. Listo, entonces en cuanto a la parte de diagnóstico, vamos a tener dos grandes grupos de pruebas, los que nos permiten como la visualización del histoplasma como tal y otras que nos permiten como detectarlo a través de varios procesos inmunológicos. Antes de pasar a esto que les estoy contando, es importante mencionar que existe una prueba cutánea de histoplasmina que es similar a la tuberculina. ¿En qué consta esta prueba cutánea? Básicamente se hace una aplicación intradérmica de un antígeno de histoplasma para desencadenar una respuesta local ante esa aplicación. Generalmente esta respuesta de sensibilidad al antígeno no es inmediata, sino que tarda entre 48 a 72 horas en realizarse, ¿cierto? Y decimos que es positiva si la induración es de 5 milímetros o más. Esta prueba actualmente no se utiliza tanto como para diagnóstico de infecciones activas, porque realmente lo que nos dice esta prueba es si el individuo ha estado expuesto o no. Entonces, realmente para el diagnóstico de infecciones activas no nos va a servir mucho. En varias referencias la toman como una prueba para estimar si un área es endémica para histoplasma o no. Pásala, porfa. Ahora sí vamos a empezar pues como con los métodos diagnósticos como tal. El primero que vamos a mencionar es el cultivo de histoplasma, que es el gol estándar para diagnosticar histoplasmosis. En este, ¿qué se va a hacer? Vamos a ver un crecimiento de histoplasma en agar saburó, que es como el medio empleado para que pueda crecer el histoplasma. ¿Cómo lo vamos a ver? Inicialmente vamos a ver las formas micelares que se van a ver en la placa como una colonia de color blanco. Esta colonia de color blanco, como les mencioné, es la forma micelar. Y hay dos métodos para confirmar que sí sea histoplasma. El primero es que se le aplique a esta placa una prueba genética que me verifique que sea el ADN de histoplasma. O la otra es hacerle una tinción a la placa que se llama tinción de azul lactofenol, que nos va a permitir identificar todas las estructuras que veíamos al principio. Por ejemplo, en la flecha que está señalando el puntero, ahí estamos viendo un macroconidio tuberculado, que es muy característico del histoplasma. Y en la otra flechita estamos viendo como las otras estructuras previamente mencionadas. Se pueden cultivar muchos sitios de esputo, sangre, lesiones cutáneas, de lavados e incluso mencionan el hígado. ¿Cuál va a ser la principal limitación del histoplasma? Que el crecimiento de este microorganismo va a ser lento y va a crecer en un periodo entre 2 a 8 semanas, en promedio 6 semanas. Entonces, para un diagnóstico inmediato no me va a ser tan útil. Pasarla, por favor. La histopatología es simplemente visualizar el histoplasma en una muestra de tejido y el principal hallazgo que vamos a ver es el granuloma, que como Congo nos contaba ahorita, hace parte de uno de los procesos importantes del sistema inmune para controlar la infección, que es lo que estamos viendo en la tercera imagen de abajo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos un montón de infiltrados de células inmunes, macrófagos, linfocitos, también de fibroblastos que están como encarcelando al histoplasma para que éste no prolifere. Mientras que en las otras formas de tinción o otras formas en las que los podemos encontrar van a ser las formas de levadura. Recordemos que acá ya le están en el tejido, entonces ya se ha hecho ese cambio de las formas micelares a las formas de levaduras, que son estas punticos como ovoides pequeños
dentro de las células pues, del huésped. La toma de las muestras puede ser difícil, sabemos que la patología no la vamos a tener como ampliamente disponible en todos los servicios, entonces hay como una limitación importante sobre eso, pero en formas diseminadas pues se nos va a aumentar la probabilidad de encontrarla en otros tejidos diferentes al pulmón. Pásala, porfa. Ahora sí empezamos pues como a hablar de los que vamos a tener más disponibles. En este caso van a ser la detección de los anticuerpos, que lo que ellos van a hacer es medir diferentes blancos de la respuesta inmune que va a hacer el paciente frente al histoplasma. Hay que tener claro algo y es que estas pruebas no nos van a servir en fases agudas. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto en las generalidades, la respuesta humoral no es inmediata y la creación de anticuerpos tampoco, ¿cierto? Entonces se me va a demorar entre 4 y 8 semanas para que el paciente desarrolle anticuerpos. Entonces en un paciente con una forma aguda, estos van a ser normalmente negativos. ¿En quienes sí nos van a ayudar mucho? En las formas subagudas y crónicas donde ya hay anticuerpos y estos se pueden detectar. ¿Cuál va a ser la principal limitación? Como vimos ahorita, gran parte de la población con histoplasmosis va a tener algún grado de inmunocompromiso. Entonces, ese inmunocompromiso les impide generar una adecuada respuesta inmune y pues no me va a reflejar un resultado confiable dada esta deficiencia, por así decirlo, y también puede tener reacción cruzada con otros microorganismos como los que vemos en la diapositiva. Pásala, porfa. Hay tres métodos para identificar estos anticuerpos. Uno es la fijación de complemento que detecta anticuerpos tanto para las formas miceliales como para las levaduras. Se hace un diagnóstico definitivo de infección aguda si hay un aumento de 4 veces o más de los títulos de anticuerpos de una muestra previa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le hago una prueba inicial de anticuerpos a mi paciente que me da positiva, pero no lo suficientemente alta o en un umbral para decir que sospecha histoplasmosis. Entonces le tengo que repetir en 2 semanas una segunda prueba y tengo que mirar si aumenta 4 veces o más para establecer el diagnóstico. Hay una alternativa ante esto y es que si un paciente tiene en una prueba inicial una titulación de 1 en 32 o más diluciones, ya sugiere fuertemente el diagnóstico. La segunda técnica es la inmunodifusión, que detecta anticuerpos contra antígenos H y M de histoplasma, que son los que estamos viendo pues ahí en la pantalla. Hay ciertas diferencias entre ambos. Vamos a iniciar con el H. Entonces, si este está positivo, es muy bueno para decir que el paciente tiene una infección aguda. ¿Qué pasa? Es el que menos frecuente vamos a encontrar positivo. Es muy bueno para detectarlo, pero es muy poco frecuente encontrarlo. Y una ventaja de este es que nos permite monitorizar, porque como solo es de las infecciones agudas, si yo le hago un tratamiento, lo que espero es que éste empiece a disminuir. Mientras que la banda M es todo lo contrario. No nos dice si hay infección activa o no, sino que solo nos dice si hay exposición previa. Y este es el que más frecuente vamos a encontrar positivo. Y este dura muchos años positivo, por lo que no nos permite hacer un seguimiento con sus valores. Por último, es el inmunoensayo que detecta anticuerpos IgG e IgM y pues se ha demostrado que este es como un poquito más sensible que los otros dos anteriores. Pásala, porfa. Ahora sí llegamos pues como a la prueba que más vamos a tener de utilidad, que es la detección de antígeno, que se detecta por la identificación del galactomanano en sangre u orina. Es el principal método diagnóstico porque permite un diagnóstico rápido, no es invasivo y me va a servir mucho en pacientes inmunocomprometidos en los que la detección de anticuerpos no va a ser tan confiable. Y este sí me sirve para formas agudas, también me sirve para la monitorización, pero tiene un problema, y es que el galactomanano también está presente en otros hongos, como el coccidioides, blastomyces, sporotrix, aspergillus, etc. Y esta es una tablita pues que muestra como la sensibilidad de esta detección de antígeno, que si vemos que en la mayoría de formas la sensibilidad pues es adecuada, menos en la subaguda o en las formas mediastinales. Pásala, porfa. Entonces, puede ser difícil porque son muchos tipos de pruebas que detectan cosas diferentes. Entonces, quisimos hacer este esquema que lo van a encontrar en el Drive, que explica a cuál le voy a prestar más atención en caso de que sea agudo, crónico o subagudo. Entonces, lo que se hace principalmente es mandarle a todos antígeno, anticuerpos y cultivo.
¿En qué me voy a fijar? En que si el paciente está en una forma aguda, yo sé que no va a tener muchos anticuerpos, entonces me voy a fijar más en el antígeno, ¿cierto? Y confirmaría cuando esté listo el cultivo. Mientras que en la crónica, acá se va a ser como un poco más fácil porque me sirve el antígeno, el paciente ya tiene anticuerpos y puedo confirmar con el cultivo. Mientras que en la subaguda es contrario al agudo. El antígeno vimos que no es tan sensible, pero ya ha pasado el tiempo para hacer positivo en los anticuerpos. Y en las formas diseminadas, como son principalmente de formas de pacientes inmunocomprometidos, entonces el antígeno va a ser útil, los anticuerpos ya no tanto, y pues claramente las técnicas de visualización directa. Y vamos a empezar a sospechar esa forma diseminada porque el paciente va a tener otras alteraciones de otros paraclínicos de varios órganos. Entonces se elevan las transaminasas, disminuyen las líneas celulares de la sangre y empieza a elevarse la LDH. Y ya hablando en cuanto a las ayudas diagnósticas, nos enfrentamos a dos cosas, a la RX de tórax y a la tomografía. En el RX de tórax, en esa fase aguda, nos vamos a encontrar con que el paciente va a presentar una linfadenopatía mediastinal y parailiar, la cual es compatible con una infección micótica, y va también a presentar infiltrados intersticiales bilaterales. Ya en esa fase subaguda va a presentar esas opacidades parcheadas, ya más localizadas, o sea, focales. También va a presentar esas linfadenopatías mediastinales y parailiares. Y ya por último, en la parte crónica, van a haber cavitaciones del lóbulo superior, va a haber una cicatrización, pues va a presentar una fibrosis pulmonar y van a haber calcificaciones parailiares y o mediastinales, las cuales se pueden confundir con tuberculosis. Ya en la parte de la tomografía, en la fase aguda y subaguda, se va a presentar el patrón de tormenta de nieve, que son las linfadenopatías mediastinales y parailiares, y van a ver otra vez esos infiltrados intersticiales bilaterales. Ya en la parte crónica, como les venía diciendo, se van a presentar esas mismas cavitaciones, se va a dar esa fibrosis y esas calcificaciones, o sea, lo vemos más definido. Ya en la parte diseminada, tienen infiltrados bilaterales difusos con un patrón miliar, el cual también se puede confundir con una tuberculosis crónica. Bueno, vamos a continuar con las complicaciones. Iniciamos con las complicaciones de la histoplasmosis pulmonar. Pásala, Santi, por favor. Primero tenemos la mediastinitis granulomatosa, que es poco frecuente, y lo que sucede es que múltiples ganglios linfáticos del mediastino empiezan a agrandarse, a crecer y se pues confluyen entre sí, forman pues como que forman una masa y puede sufrir necrosis caseosa. Muchos pacientes son asintomáticos, pero esa masa puede generar como un efecto de lesión ocupante de espacio, entonces los pacientes pueden presentar odinofagia, tos o dolor torácico. También tenemos la mediastinitis fibrosante, que eso es como una respuesta fibrótica inapropiada, descontrolada a una infección previa ya de los ganglios linfáticos, y ya como a última instancia esta fibrosis mediastínica da como resultado el encapsulamiento de cualquier estructura del mediastino. Entonces ahí pueden estar las arterias, las venas, la vena cava superior o los bronquios principales. Pasémosla, por favor. Y por último, dentro de las complicaciones de la histoplasmosis pulmonar tenemos el histoplasmoma, que es como de aparición tardía, aparece pues como una lesión solitaria, bien delimitada, aproximadamente 3 centímetros de diámetro, puede presentar cavitación y aparece generalmente en los lóbulos inferiores de los pulmones. Adicional a la cavitación también puede presentar fístulas pues como estructuras vasculares o a los bronquios, y cuando se fistuliza con estructuras vasculares puede provocar una hemorragia pulmonar masiva. Pasémosla, por favor. Esto lo sacamos de un reporte de caso de un niño de 10 años que, secundario pues a la histoplasmosis, tuvo un histoplasmoma y tuvo una endocarditis. En la radiografía a mano izquierda vemos esa lesión bien delimitada en el lóbulo inferior derecho. Y en la parte de abajo vemos la angiotomografía, que mostró pues la lesión pulmonar, y adicional a eso vemos que se filtró el contraste. Eso significa que hay una comunicación entre el histoplasmoma y pues como el sistema circulatorio, entonces podemos suponer que eso está ahí lleno de sangre. El niño obviamente requirió cirugía, y en la
resección del lóbulo inferior derecho, se evidenció pues como el acúmulo de sangre en el histoplasmoma. Pasémoslo, por favor. Y ya en las complicaciones de la histoplasmosis diseminada, inicialmente tenemos la insuficiencia suprarrenal, es potencialmente mortal, pero es poco común. Y es poco común porque para que se dé manifiesta debe comprometer las dos glándulas suprarrenales. Pues las dos glándulas suprarrenales deben estar reemplazadas con inflamación granulomatosa, necrosante, entonces eso hace que sea poco común. Lo sospechamos en pacientes con hipotensión ortostática, con hipercalemia, con hiponatremia, y el tratamiento de la histoplasmosis no restaura por completo la función suprarrenal, entonces estos pacientes necesitarán pues como suplementos corticosteroides. Con la meningitis también es rara, es menos del 10% de los pacientes, tiene alta mortalidad, alta morbilidad, en los pacientes inmunocomprometidos puede manifestarse como una infección generalizada, diseminada, muy grave, y es importante decir que en el líquido cefalorraquídeo realmente no se positiviza pues como en muchos casos, entonces aquí pues como que cobra mucha importancia la detección de antígenos que nos decía Pipe. Pasémosla, por favor. Y por último tenemos la infección endovascular, que es lo que les decía que también tenía el niño del reporte de caso. Lo debemos considerar en pacientes con endocarditis donde el cultivo sale negativo, más que todo en pacientes que tengan pues como una prótesis cardíaca. Al igual que la meningitis, menos del 50% de los pacientes tienen cultivo positivo y el diagnóstico lo hacemos más que todo con el test de antígeno. Una peculiaridad de esta manifestación clínica, y nos pareció muy bonita, es que, como yo les dije al comienzo de la exposición, el hongo tiene dos formas. Inicialmente tenemos el moho, que es el que está en el ambiente, y las levaduras, que son las que están en los tejidos cuando genera la infección. Pero en esta manifestación encontramos las dos formas del hongo. Pasémosla, por favor. Acá tenemos un cultivo de un paciente con una endocarditis en la válvula aórtica. Afortunadamente el cultivo pues creció y vemos las dos formas del hongo, tanto las cifas, que son como las estructuras alargadas, como las levaduras, que son las estructuras ovaladas. Pasémosla, por favor. Ya en la parte del diagnóstico diferencial, entonces tenemos que la principal afectación de la histoplasmosis es la pulmonar, por lo que en los pacientes que son inmunocompetentes se va a manifestar como un cuadro catarral o una gripe. Y ya en los pacientes inmunocomprometidos se van a dar unos síntomas más sistémicos. Es por esto que mediante la indagación y si tuvo exposición ya sea a cuevas o a minas, la distinguimos de otras formas de neumonía extrahospitalaria. Tenemos que si la persona viene de una región endémica y presenta esas adenopatías iliares o mediastínicas, podemos ayudar al diagnóstico de histoplasmosis. Ya en ese cuadrito podemos diferenciar entre los diagnósticos infecciosos y no infecciosos. Me voy a detener más a hablar en las partes no infecciosas, ya que las infecciosas son de temas de exposición. Entonces vamos a hablar principalmente de dos, la sarcoidosis y la asbestosis. En la sarcoidosis, esta también presenta esos patrones similares, entonces van a presentar también unos síntomas muy inespecíficos como lo son tos, disnea y fatiga, y esos hallazgos van a presentar lo mismo, linfadenopatías ciliares bilaterales o mediastinales o unos nódulos pulmonares en la TAC que también son compatibles con una infección micótica. Y ya en la asbestosis se da que es una fibrosis intersticial difusa y se presenta más en pacientes que tengan un riesgo ocupacional por la exposición prolongada, y los síntomas dependen de esa exposición y de la intensidad con la que se expusieron. Entonces van a presentar una tos persistente no productiva, una disnea progresiva, van a presentar tos con sangre, sibilancias y dolor torácico. Y en la RX vamos a presentar otra vez lo mismo. Las placas pleurales, que son predominantes en la parte inferior del diafragma y en el reborde cardíaco, y se van a presentar con un patrón de vidrio esmerilado. Listo, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento de la histoplasmosis. Pásala, porfa. Hay dos medicamentos grandes en este tratamiento, el itraconazol, que es un azol que inhibe la síntesis de ergosterol, que está pues como en la membrana celular del hongo, y la anfotericina B, que es el grupo de los polienos, que básicamente lo que se va a hacer es que se une y se pega el ergosterol, genera una lisis de la membrana y esto genera una muerte celular pues del microorganismo.
Que escojamos uno u otro o ambos depende del síndrome clínico, de cuánto dura la enfermedad y si el paciente está inmunocomprometido o no. Lo vamos a ver mejor en una tabla. Pásalo, por favor. Entonces, esta tabla también la van a encontrar en el Drive. Entonces, acá lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué síndrome tiene mi paciente? Si es pulmonar o si es diseminado, si tiene una complicación, etcétera. Entonces, si es pulmonar, la segunda pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué clase de síntomas tiene el paciente? ¿Tiene síntomas severos? ¿Está inestable? ¿Tiene síndrome de estrés respiratorio agudo? ¿O si tiene unos síntomas leves? Entonces, la clave es en que en todos los pacientes que tengan manifestaciones severas, tienen indicación de utilizar anfotericina B. Esa anfotericina se va a dar por 2 semanas y luego de terminar ese esquema de anfotericina le sigo con itraconazol por 12 semanas. Mientras que en los pacientes que tienen síntomas leves me voy a tener que hacer una tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo ha tenido esos síntomas? Si ha tenido esos síntomas por menos de 4 semanas, generalmente la infección resuelve sola, ¿cierto? Lo observamos, damos indicaciones, no le mandamos nada. Pero si el paciente ya lleva más de 4 semanas con esos síntomas, solo le doy un esquema de itraconazol por 6 a 12 semanas. Listo. También es importante tener en cuenta que hay algunas formas de la histoplasmosis que no precisan tratamiento. Por ejemplo, la adenitis mediastinal. Si el paciente tiene esto y además no tiene síntomas, está sintomático o síntomas muy leves, no le doy nada, simplemente espero. Y algo importante es que las diseminadas siempre se tratan sin importar si son leves o severas. Las severas ya sabemos que les vamos a dar anfotericina B y en las leves o moderadas solo les damos itraconazol. Pásala por... Bueno, esta imagen que la tomamos de enfermedades infecciosas, donde tratamos como de resumir todo lo que les hemos hablado y puede ser útil pues como para la preparación pues como con fines evaluativos. Eh, Esta imagen también está pues, como en el drive que les compartimos, se la dejamos ahí para que la miren, asociar todo lo que hemos hablado, tanto de manifestaciones, formas infectantes, tratamiento y complicaciones pues a largo plazo. Siguiente, porfa. Ya para terminar, hablamos de prevención y profilaxis y es que la población la cual debemos como proteger o al menos tener en cuenta como especialmente susceptible ante este patógeno son dos grupos muy importantes. El primero, y algo que nos mencionaba Congo al principio en epidemiología, es la exposición laboral. Para estas personas, la bibliografía nos propone pues como algunas estrategias específicas como uso de mascarillas y aspersiones con formol y trabajar la tierra húmeda pues para evitar la dispersión de las esporas. Si bien sabemos pues que son actividades laborales que se deben seguir ejerciendo y que a veces pues como las personas no tienen como la posibilidad de como de cambiar de actividad laboral solo como por tener una condición de base, entonces se recomienda en algunos casos, sobre todo en inmunosuprimidos, el uso de itraconazol 200 miligramos al día durante 3 meses. Sin embargo, también es algo pues que no está muy bien establecido en la bibliografía y se deja más como a criterio médico, sobre todo porque su evidencia es muy restringida. Entonces, se deja pues como una consideración de riesgo-beneficio. Para todos, inmunocompetentes, inmunosuprimidos y demás, se propone fumigar los sitios cerrados como gallineros, casas abandonadas, cuevas o minas antes de exponer a los trabajadores a ello y definitivamente, pues las personas inmunosuprimidas que ejercen estas actividades, como lo que nos mencionaba Sara, de ir a las cuevas o de tener pues como contacto con aves o ir a las cavernas o contacto con excrementos de murciélago, como veremos en otras exposiciones más adelante, también existe riesgo de otros patógenos. Entonces, definitivamente, lo ideal sería que si se cuenta con inmunosupresión, pues evitar como participar de estas actividades o exponerse a este tipo de sitios. Siguiente, por favor. Dicho esto, pues como que terminaríamos nuestra exposición. Les agradecemos pues como que hayan llegado hasta acá y esperamos que la exposición haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, pues estaremos pendientes
a que nos contacten. Muchas gracias.